un ministro que me gusta que venga mucho a este programa porque cuando viene siempre me da muchas noticias y de eso es lo que se trata, ¿verdad? Y yo feliz, así es que pues agradezco que cada vez que llamo al ministro y tiene oportunidad, saca de su apretada agenda, pues dice presente aquí el licenciado José del Castillo Sabiñón, ministro de Industria y Comercio. Ministro, feliz año, caramba. Felicidades, Héctor, a ti y a todos los que te siguen en este programa de Agenda. Cómo no, gracias. Pues me imagino que a usted también lo quiere mucho a nivel nacional. Sobre todo cada vez que usted dispone una rebajita de los precios de los Sí, combustibles, ¿verdad? sobre todo el último año, ¿no? Año y medio Sí. casi, ¿no? Aunque a veces cuando de que se congela medio le dan sus piropos Sí. también. Mira, yo con este tema de los combustibles, primero entender la psicología del consumidor, porque uno mismo es consumidor y es un producto que tiene un peso muy específico en la canasta del dominicano y diariamente se consume combustibles. De que siempre quiere el precio más bajo posible. De hecho, ayer tuve un programa de radio y al final le pregunté a uno de los integrantes, mira, pero ¿cuál es el precio que tú te sentirías conforme de pagar por el galón de gasolina? Me dice que nada. Entonces digo, bueno, nada pagan en países o muy poco donde se produce petróleo. El caso de Venezuela, Medio Oriente. De hecho, Arabia Saudita en estos días tuvo que subir la gasolina por las pérdidas que estaba generando en su proceso productivo, la rebaja internacional de los precios del crudo. De hecho, hoy veí estos días en la prensa un trabajo bastante equilibrado donde se mencionan ganancias para la República Dominicana y pérdida para los países productores de petróleo. Lo cierto es que en la República Dominicana desde junio del 2014 hasta esta fecha los combustibles han experimentado rebajas, en el caso de la gasolina de 92 pesos y en el caso de los gasoil de 96 pesos. O sea que estamos, se han transferido cerca de $2, un poco más de $2 en los productos, en la rebaja, por la rebaja del precio internacional. Obviamente no ha guardado relación. No puede guardar relación directa la rebaja que tiene el precio internacional del crudo y sus derivados con la rebaja que tiene el precio de venta al público. Y eso te lo voy a explicar en un lenguaje que yo creo que se entiende. Y es lo siguiente, asumamos que el precio de la gasolina es 200 pesos, aunque la gasolina está por debajo de ese precio, la premium está cerca de 180 y la regular alrededor de 160. Pero asumamos que es 200 pesos para ponerlo en números redondos, sí, claro, el precio de venta al público. Hay una proporción de este precio, en el caso de la gasolina regular, estamos hablando que el 44% es impuestos aprobados cuando se promulgó la ley 112.00 en el gobierno de Hipólito Mejía, que además ordena que se indexen de manera trimestral y del 2000 a esta parte tenemos 16 años de indexación de ese impuesto específico y un impuesto que se aprobó en el año 2006 al valoren de 16%. Estamos hablando que entre impuestos y márgenes, margen de comercialización del detalle, distribuidor de transporte, tenemos un 66% del precio de venta al público, es decir, el que se vende en las estaciones, que es impuestos y márgenes. Queda un 34% que corresponde al precio de paridad de importación, que el 90% de este precio de paridad de importación está compuesto por el precio al cual adquirimos la gasolina. Pero vamos a redondearlo también. Supongamos que de este ejemplo que estoy desarrollando de 200 pesos que vale en este escenario imaginario la gasolina, tenemos que el 50% es márgenes e impuestos, o sea, son 100 pesos. Y 100 pesos corresponde a el valor que pagamos en el mercado internacional por la compra de ese producto galón de gasolina. Si mañana, como ha ocurrido, la gasolina cae, rebaja su precio en el mercado internacional en un 50%, nos costaría en este ejemplo imaginario 50 pesos. Sí. Ocurre que yo tengo ese valor
que antes era 100 de los 200 pesos de precio de venta al consumidor final, este valor de lo que me cuesta comprar la gasolina, que antes era 100, hoy es 50. Sí. Yo no puedo vender la gasolina a 50 pesos. Claro. La voy a vender a 150 pesos porque está el componente de impuestos y márgenes de ese precio de venta al público que es fijo, que no varía sin importar lo que ocurra en el mercado internacional. ¿Qué equivale a decir esto? Que aunque el precio al que compro la gasolina bajó un 50%, el precio de venta al público va a bajar un 25%. Ya. Que sería sumar lo que antes me costaba 100, que bajó un 50%, me costó 50, más los 100 que no varían, queda en 150, lo cual quiere decir que de 200 pesos que valía la gasolina en este ejemplo imaginario, va a valer ahora 150%. He transferido totalmente la rebaja de 50% que ocurrió en el mercado internacional, claro, pero equivale a que el precio de venta al público baje tan solo un 25%. Es decir, que si el precio de la gasolina costara a nivel de precio de paridad, si fuera un peso, por ejemplo, como quiera la gasolina debería venderse a 67 pesos por el 66%. Si algún país del mundo se anima a regalarnos la gasolina y a que nos costara cero, como quiera hay que aplicar en la fórmula, cero en el precio de paridad de importación, más impuestos, que equivalen en el caso de la gasolina, algunos casi 67 pesos, más márgenes, porque todo el que comercializa este producto tiene que tener un beneficio, que equivalen a 30 y tantos pesos, estaríamos hablando de que la gasolina costara 99 pesos. Si alguien en el mundo, Arabia Saudita, Venezuela, Estados Unidos, decidiera regalarnos la gasolina. Ahí no hay ministro, por más que le mencionen a su progenitora, que pueda hacerlo. Claro. Ahora, tú me dirás, pero vamos a quitarle los impuestos a la gasolina. Y yo te diría, bueno, eso me parece muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Hay 51.000 millones de pesos que el gobierno percibe por los impuestos a los combustibles, que son destinados en su mayor parte al pago, junto con otros ingresos, de la deuda externa, que desaparecerían. Hay un análisis que salió en la prensa de Andy Dawager, que debo decir que reconozco, no porque solamente el artículo es favorable, si se quiere, a la visión del gobierno. No porque sea pichándose la suave al gobierno. Sino porque es la realidad. Es decir, dice Andy en su trabajo, que se llama El populismo en campaña. Yo lo leí. Que la rebaja adicional en los precios de los combustibles, estaremos hablando de 51.000 millones de pesos que perdería los ingresos públicos. A esto si le bajamos el 25% a la tarifa de electricidad, que es algo que ha planteado también la oposición y que lamentablemente no se puede hacer porque todavía el subsidio al sector eléctrico, que ha disminuido por la caída del precio de los combustibles, son cerca de 700 millones de dólares. Estaríamos hablando de 17.000 millones de pesos, más otros temas como el cumplimiento del 5% del PIB al gasto en salud, que agregan 99.000 millones sobre el gasto, suspender el incremento a los 8 productos del 3% del ITEVI son 950 millones sobre los ingresos públicos. En total estamos hablando de que el déficit sobre el balance fiscal de todas estas propuestas sería 7.94%, más 2.4% del PIB que tenemos presupuestado para este año, estaríamos llevando al país a prácticamente un déficit para el año 2016, si aplicáramos esto del 1 de enero, de casi 11 puntos sobre el PIB, lo cual es un tema... Nos embromamos con J. O sea, la crisis económica que enfrentaría este país en un escenario como el que plantea la oposición sería de dimensiones incluso mayor a la que gran parte de esa oposición provocó cuando estuvo en el gobierno a partir del año 2003, con la quiebra de las 3 principales instituciones bancarias de este país, donde hubo una devaluación de más de un 50% y una inflación de casi un 100% en la República Dominicana. Ellos no son tontos, ellos saben que por eso salieron y quieren que ustedes apliquen la misma fórmula para que también salga del Pero al final los combustibles han bajado, el gasoil cerca de un 42% y la gasolina cerca de un 36%, y hemos transferido de manera estricta las rebajas que se han generado en el mercado internacional
del crudo y sus derivados. ¿Cómo no? El ahorro, ministro, del año pasado en términos de lo que significó el ahorro para el país con respecto a este desplome de los precios del petróleo. Bueno, el gobernador del Banco Central anunciaba en su informe, donde también explicó que la economía dominicana había crecido durante el año pasado en cifras preliminares un 7.2%, que la economía dominicana se ahorró 1.300 y tanto, casi 1.400 millones de dólares por la factura petrolera. Eso quiere decir que el país, consumidores de combustibles, generadores de electricidad que venden además energía a las empresas distribuidoras, que generó un ahorro en el subsidio al sector eléctrico, gobierno, todos los industriales dominicanos, todos en sentido general, hemos recibido ahorro por esta caída de los precios de casi 75.000 millones de pesos, que en gran medida o en una medida importante explica, si se quiere, o tuvo un impacto en el buen desempeño económico de muchos de estos sectores. El comercio creció un 9%, el sector industrial creció un 5.1%, las zonas francas crecieron un 5.6%, el sector construcción creció un 19%. Evidentemente, otros factores también ayudaron a esta cifra de crecimiento, el apoyo de las políticas públicas del gobierno, por ejemplo, acceso a crédito, apoyo al sector micro, pequeño y mediana empresa, apoyo al sector agrícola que creció tan solo un 1%, pero hay que ver que viene de una situación que ha ocurrido este año, el año pasado, de una sequía, producto de lo que denominan los especialistas internacionales el superniño, que fue una sequía desde el año 1997 en la República Dominicana. Un niño bien travieso, sí. No bebía una situación en el sector agropecuario como es. A pesar de la caída también en las exportaciones de oro y plata, fruto de problemas técnicos en la Barrick y también de la caída de los commodities que ha afectado el precio internacional del oro. Es decir que... Y de las vedas también. Y de las vedas, pero eso en menor medida. Lo cual quiere decir que el crecimiento del sector turístico, que ha sido también extraordinario, ya 5,5 millones de pasajeros visitaron el año pasado la República Dominicana, y quiere decir que esta caída de los precios internacionales ha tenido un efecto muy positivo en la economía dominicana y en el bolsillo del consumidor. Te voy a hacer este análisis muy simple. El gasoil ha caído cerca de 100 pesos, vamos a redondearlo en 100 pesos. Esto quiere decir que un individuo que es propietario de un microbús de 30 pasajeros, que viaja diariamente a San Juan, una de ida y otra de vuelta, se ahorra en cada viaje, en un vehículo que tiene un tanque de gasoil de cerca de 20 galones, 2.000 pesos de ida y 2.000 pesos de ida. Esto quiere decir 4.000 pesos diarios. Supongamos que este señor trabaje solamente 20 días al mes, sabemos que trabaja claro, los 30, pero supongamos que trabaje 20 días al mes. Este señor está teniendo un ahorro, este microempresario, operador, dueño de un solo microbús de 30 pasajeros, de 80.000 pesos mensuales, que ha dejado de pagar por la rebaja de los precios. Obviamente eso no se traduce al pasajero. Ya ese es otro tema que tiene que ver con los costos de operación, y ahí entra el elemento subsidio, porque sí lo que ha habido, y en el transporte interurbano sí ha habido rebajas importantes. En el urbano todavía no se ha podido traducir, pero lo que sí ha habido es una estabilidad en la tarifa de los precios del pasaje en los últimos 5 años, fruto también del esfuerzo que ha hecho el gobierno de dedicar subsidio al sector transporte, que ronda por el orden de los 2.000 millones de pesos al año. O sea que esta rebaja en los precios internacionales del crudo definitivamente que está siendo percibida por la población, pero también, no solo porque la población también consume combustible. El motoconcho todos los días tiene que llenar su tanquecito para desarrollar su labor. Ellos reclaman subsidios. Y el motoconcho, la gasolina, ha experimentado una rebaja similar al gasoil, cerca de los 100 pesos también. O sea, ese individuo que va todos los días ha recibido ahorro que hoy está dedicando a otros temas, a alimentar mejor a su familia, a lograr mejores condiciones de salud, a desarrollar, a reparar su vivienda,
estos 74.000 millones de pesos que la economía se ha ahorrado, real y efectivamente, hay que reconocer, por más que se diga, yo entiendo que se quiere de alguna manera aprovechar esto en campaña para también denostar la gestión del gobierno, porque entiendo que estamos en un proceso político, entiendo también que el consumidor quiere más rebaja, pero también es responsabilidad nuestra explicar real y efectivamente la realidad de lo que ha ocurrido. Y si no, yo reto a cualquiera en este país, economista de la oposición, académico o lo que sea, a que me demuestre lo contrario. ¿Usted estaría dispuesto a que se debata? Pero lo debato todos los días. Yo voy a todos los programas de televisión, de radio, recibo a los periodistas, hago los análisis, tengo los cuadros, las fórmulas. Aquí está el cuadro de la gasolina, que te lo puedo enseñar para que la gente vea real efectivamente, en este caso en blanco y azul, que lo tengo, cuál ha sido la rebaja. Son unos colores medio... La rebaja que ha tenido, míralo ahí, la gasolina regular, eso es este aquí, ¿verdad? Okay. La gasolina regular, en este caso, ha tenido una rebaja al público de 255,40, que era su precio oficial en la semana del 21 al 27 de junio del 2014. Hoy en día está a 162,90. Es posible que a la fecha de emisión de este programa esté un poquito más bajo. Esto es una rebaja de 92 pesos con 50 centavos, que equivale a un 36,22%. Eso es el precio oficial de venta al público, que tiene, como te decía inicialmente, los componentes de impuestos, que en este caso representan un valor fijo de 72,92. Pero si comparamos el precio de paridad de importación, que estuvo a 135,58 en la semana del 27 de junio, del 21 al 27 de junio del 14, y hoy está a 56,81, tenemos que ha bajado un 58,10%, lo mismo prácticamente que ha bajado el precio internacional del producto gasolina, que ha sido de $3 en esa fecha a 1,17 en la semana del 2 al 8 de enero, que equivale a una baja en valor absoluto en dólares de $1,85, equivalente a 61,09, casi igual que los 58,10% que ha bajado el precio de paridad de importación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, vamos a solicitar el permiso del ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.